Muy buenos días tengan ustedes. Esperemos que, pues, en la tranquilidad de su casa puedan desarrollar los ejercicios correspondientes a las cédulas anteriores y que con el nuevo tema que vamos a ver, pues también continúen con la elaboración de su proceso educativo como arquitectos que son y que pretenden ser, con toda la fuerza que corresponde a nivel de servicio para ustedes y para los demás. En ese sentido, vamos a ver el día de hoy un tema nuevo que se llama y que está dentro del tema comprendido de las posibilidades de relación espacial, y vamos a tener como subtema lo que son espacios contiguos. No sin antes retomar un poquito la liga del tema anterior, porque se nos quedaron por ahí algunos ejemplos representativos que ahorita en este momento se los voy a presentar como baraja de imágenes con algunas observaciones verbales. No vamos a ahondar en ya el análisis porque nuestro subtema de hoy es espacios contiguos, pero sí que sepan de la importancia de estos. Nos habíamos quedado la clase pasada con esta imagen de la obra de Richard Meyer. Es una obra que tiene un grado de complejidad interesante, pero aquí ustedes pueden aprender muchas cuestiones que tienen que ver con la composición urbano-arquitectónica, es decir, el manejo de los principios ordenadores, ejes compositivos, ¿sí? Ejes compositivos, retículas y sobre todo el tema que estamos viendo, que son las posibilidades de relación espacial. Aquí prácticamente tienen todas, Richard Meyer está utilizando todas las posibilidades de relación espacial, obviamente armadas y estructuradas con los principios ordenadores. Recuerden que en la arquitectura intervienen muchas variables al mismo tiempo de corte compositivo. Entonces, aquí pueden ver las que hemos visto, lo de espacios conexos sobre todo, la parte que tiene que ver con espacios dentro de otro espacio y también el subtema que vamos a ver de espacios contiguos. Los espacios contiguos, bueno, los vamos a ver en su momento. Vamos pasando las imágenes para que ustedes vayan observando algunos ejemplos y vayan pudiendo hacer sus ejemplos representativos y escogiéndolos, compararlos con los que ustedes están seleccionando y ver si son adecuados. Aquí hacemos un acercamiento, son imágenes pequeñas, es una obra de Tadao Ando. Tenemos aquí ya el proceso constructivo y aquí ya terminada la obra. Vean cómo entonces hay dos prismas que tienen que ver con la familia del cubo o el perfil básico del cuadrado, y vean cómo en un espacio mínimo, un elemento vertical con uno de forma regular, proporción 1:1, hay una interconexión, una interpenetración, y que básicamente esto obedece a una relación espacial que se llama la anterior que vimos, ¿no? Espacios conexos o conectados. Vean cómo aquí tiene diferente piel, es la misma solución, diferente piel, y ustedes entonces vean cómo una situación tan sencilla resuelta con una posibilidad de relación espacial. Recuerden que ustedes tienen que manejar una baraja amplia de herramientas compositivas, porque si no, entonces nos vamos a quedar en la suma del cuartito más el cuartito más el cuartito. Aquí tenemos esta otra imagen, observen, esta es diferente, es una geometría un tanto diferente, se está interconectando, se está haciendo la conectividad y el traslape, el solapamiento de espacios que corresponden a básicamente tres espacios, 1, 2 y 3, cada uno con su volumetría, porque estamos viendo la volumetría tal cual, y vean cómo hay una interpenetración en ellos, en los que alguno de estos espacios, ya sea el A, el B o el C, se está quedando con el espacio del otro. Eso ya no lo vamos a ver más allá porque ya lo vimos la sesión pasada, nada más era para que vieran algunos ejemplos que nos habían faltado la vez pasada. Vean este, ¿no? Un elemento, dos elementos verticales, uno horizontal con un empotramiento importante donde los espacios conexos van quedando a un espacio y otro, de tal manera que hacen de los recorridos en la arquitectura algo con muchas variantes y posibilidades visuales y de emociones espaciales. Bueno, dejamos atrás entonces lo que sería todo lo correspondiente a
lo que son espacios conexos, y pasamos ahora sí a nuestro nuevo subtema. Los espacios contiguos. Los espacios contiguos prácticamente obedece a una posibilidad de relación espacial que es muy común, que es prácticamente en la historia de la humanidad, desde que aparece esta manera de cambiar o transformar la naturaleza hacia la necesidad de cobertura, de cobijo, y aparece la arquitectura como un acto cultural, como un acto artificial del ser humano. La primera o de las primeras posibilidades de relación espacial fueron los espacios contiguos. ¿Qué son los espacios contiguos? ¿Qué significa la posibilidad de relación de espacios contiguos? Bueno, contiguo significa básicamente en términos espaciales al lado de, ¿no? Al lado de. Pero aquí hay un factor muy importante que ustedes deben destacar, ¿no? Es lo contiguo tiene que ver con proximidad. Lo contiguo, en términos espaciales, tiene que ver con proximidad. Y la proximidad, en términos del espacio arquitectónico, estamos hablando de cercanía, de estar pegado, de estar junto a, y a veces con algún refuerzo que vamos a ver más adelante, que tiene que ver con, no estrictamente un tercer espacio, pero sí uno que liga a otro espacio. Por ejemplo, estamos ahorita en este taller y al lado existe otro taller. Son espacios contiguos, sin embargo, están aprovechando un poquito la circulación para poder pasar entre ellos. Una relación contigua muy evidente sería como en las casas de la ciudad de Toluca, de la Ciudad de México, de muchas ciudades que tenemos en América, que es pasar de este espacio, por ejemplo, normalmente hay muchos espacios arquitectónicos que tienen aquí un paso físico, que le llamamos puerta, puede tener una barrera flexible como la puerta que se abate, o simplemente el puro hueco. Por cierto, les recuerdo, y ya he insistido mucho, tienen que leer a Paola Coppola con respecto a barreras y pasos, la dialéctica del espacio público y privado, etcétera, todo lo relativo a ella. Se tienen que chutar todo ese libro completito. Entonces, las casas antiguas de Toluca, por ejemplo, si aquí era un espacio donde estaba el comedor y la estancia, podías pasar prácticamente hasta las habitaciones, etcétera. Y también la relación con el pasillo. Esa relación de espacios de alta cercanía es un principio de carácter funcional. Entonces, la proximidad o cercanía, le vamos a poner aquí o cercanía, tiene que ver con una necesidad funcional. ¿Por qué? Porque simplemente hay actividades en las cuales, y de hecho esa es la función de la arquitectura, generar y diseñar espacios, construir espacios que alberguen actividades humanas, que resuelven necesidades muy concretas y muy particulares a partir de ciertas actividades que necesitan mobiliario, equipo, ciertas condiciones del espacio, como ventilación, iluminación, etcétera, pero que estas actividades se tienen que realizar conforme a una lógica y ciertas condiciones de confort, de tal manera que la cercanía pudiera ser una condición de confort. Yo no puedo realizar, por ejemplo, el preparado de unos alimentos, lavarlos, por ejemplo, y tener a 10 metros los siguientes trastos o utensilios que voy a ocupar para seguir con la preparación de alimentos. La cercanía entre un espacio y otro es fundamental. Entonces, la proximidad que resuelve la relación de posibilidad de espacios contiguos es sumamente funcional y obedece pues a esta cuestión. Recuerden que para analizar cualquier objeto arquitectónico y cualquier posibilidad, en este caso muy concreto, posibilidad espacial, tiene que pasar, lo volvemos a recordar,
por el número 1, aspecto funcional. También esta relación contigua también obedece y responde a cuestiones y necesidades formales. Entonces, por lo tanto, ustedes deben analizar o proponer, en su caso, cuando vayan a proponer, es decir, una solución a algo, pues es el aspecto formal. Y aparte, también la cuestión contigua, como relación, pues también de repente hay que pasarla por el cernidor del aspecto técnico-constructivo. Entonces, estos van a ser nuestros crisoles, nuestras mallas, por donde vamos a poder analizar cualquier cosa que tenga que ver, en este caso, con esta posibilidad de relación espacial. Aquí, entonces, dejamos apuntado nada más eso, y dejamos claro la proximidad. La proximidad, entonces, es bien importante. El otro punto sumamente importante, también de corte funcional, es la continuidad. La continuidad. Es decir, esta posibilidad espacial de poder relacionar espacios, una de sus características importantes es la continuidad. Es decir, hay una continuidad en el recorrido. O sea, permite, anótenle así, permite una continuidad en el recorrido. Permite una continuidad en el recorrido. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que en arquitectura, el arquitecto, dependiendo la necesidad, porque de repente puede haber una necesidad formal de que el recorrido sea largo, que sea misterioso, que cambie de dirección, y puede ser entonces largo en el tiempo y en el espacio. Y entonces de repente también, si metemos el aspecto funcional, de repente una necesidad funcional a cubrir de espacio, pues me dice que debe estar sumamente cerca. Por ejemplo, en un espacio relativo a la salud, hoy en día en boga, las enfermeras, por ejemplo, ellas sufren mucho de varices. Y los arquitectos en los años 40, 50 y 60, como Enrique Yáñez, por ejemplo, como José Villagrán García, estos arquitectos que daban mucha prioridad a la función, cuidaban mucho a los usuarios. De tal manera que se dieron cuenta que las enfermeras sufrían mucho de varices y entonces el espacio donde ellas estaban mayor tiempo, que son los pisos de encamados, fueron diseñados especialmente para ellas. Es decir, el menor recorrido posible y la mejor continuidad entre los diferentes espacios. ¿Qué espacios componen un espacio de encamados? Bueno, pues está la circulación vertical, posteriormente un vestíbulo distribuidor donde se encuentra la central de enfermeras, que es donde se reciben toda la atención de los médicos, los expedientes, etcétera, y de ahí te distribuyes a las diferentes habitaciones. Esta distribución obedece a una relación y posibilidad de relación que tiene una gran continuidad, por lo tanto son espacios contiguos. La continuidad, por lo tanto, y la proximidad de los espacios tienen que ser lo suficientemente y racionalmente solucionado para evitar precisamente mucho recorrido. El que tú estés caminando y que estés parado mucho tiempo, a las enfermeras les representó problemas de varices. Entonces, los hospitales en México se diseñaron con el corazón, es decir, con la empatía necesaria con respecto a sus usuarios. Ustedes deben ser sensibles a eso y estar muy observadores al asunto. Entonces, la continuidad me permite una agilidad, ¿no?, para el recorrido. Permite una continuidad en el recorrido, si así se desea, ¿no? Bueno, vamos a ir avanzando. Entonces, tenemos prácticamente dos espacios que se van a relacionar. Pueden ser 3, pueden ser 4, pueden ser 5. Conceptualmente, De Cachín nos dispone esto, ¿no? Aquí hay contacto.
contacto físico ¿con qué? Pues con un elemento positivo. Este elemento positivo se le llama comúnmente y coloquialmente, pues se le llama muro. Un poco más técnico, se le llama plano vertical. ¿Sí? A veces la relación se va a dar de esta manera. ¿Sí? Obviamente vamos a tener que tener aquí un paso. ¿Sí? Y un espacio alterno, pero que no viene siendo un espacio, es un espacio de apoyo que no tiene una actividad concreta más que de posibilitar el recorrido y la comunicación y el paso físico. Pero también, ojo, podemos tener también el que esta relación se dé por aquí. Yo puedo tener aquí un paso y establecer entonces ese vínculo. ¿Sí? Entonces, la proximidad y la continuidad entre los espacios es fundamental. En ese sentido, yo voy a poner aquí otro espacio tercero y puedo, como en las casas de Toluca, establecer esa comunicación. Esto es importantísimo, ¿no? Puedo tener esta comunicación o no y empezar a jugar con la continuidad espacial y, por lo tanto, diseñar los recorridos, sumamente importante. Entonces, la posibilidad, le vamos a poner con sus siglas, la posibilidad espacial, de relación espacial, de espacios contiguos, permite una variedad de recorridos. Y estos recorridos son sumamente importantes en arquitectura. Y entonces pueden ser diseñados con varios propósitos. Propósitos funcionales, ya habíamos quedado, lo recalcamos, propósitos funcionales, y también propósitos formales, propósitos o intenciones de diseño en este caso formal, expresivo. ¿Por qué expresivo? Bueno, pues porque la arquitectura, insisto, manda mensaje, comunica, hace sentir. Toda comunicación hace sentir, aparte de mandar el mensaje, no basta ahí, hace sentir la comunicación, crea atmósferas de comunicación, de reacción. Cuando alguien le dice a alguien, por ejemplo, esto que hacen ustedes luego en los estadios y que no sé qué tanto, y luego con ese simple gesto pasa una serie de cosas y manda un mensaje a alguien que, según como lo interprete, o se siente ofendido o no. Pero como esas comunicaciones hay muchas y la arquitectura las tiene. Entonces, pero también, bueno, ¿y con qué se logra? ¿Con qué se materializa? Y entonces se materializa esa solución con cuestiones constructivas, con lo constructivo estructural. Vamos a ir viendo en los ejemplos algo alusivo a eso, es decir, materiales, sistemas constructivos, etcétera, con lo constructivo y estructural. Aquí, en lo constructivo y estructural, más adelante vamos a ver que es muy importante que a veces los espacios contiguos se dieron en las primeras partes de la historia de la arquitectura, porque tectónicamente, es decir, la manera en la que se construye y se estructura un espacio, obedecía al manejo de planos verticales de esos muros, que normalmente son muros de carga, es decir, espacios que son soportados por muros de carga y que no pueden tener claros muy grandes. Entonces, para
satisfacer ciertas necesidades de espacio, se necesitan a su vez una serie de áreas, etcétera. Y entonces, como las habitaciones, los espacios no podían ser muy grandes dependiendo las maneras y el sistema constructivo, pues normalmente en la antigüedad los espacios no eran muy grandes algunos, o dependiendo, ¿no? Los tenían que librar con grandes arcos torales o con bóvedas de cañón corrido o bóvedas, etcétera, pero finalmente eran espacios un tanto reducidos, sometidos a ciertos claros. Y el muro de carga, el plano vertical, con ciertos pasos, iba permitiendo que relacionar una serie de espacios que se iban necesitando, en la continuidad correspondiente, con la proximidad y cercanía correspondiente. Vamos a ir avanzando entonces. Miren, de repente entonces existe esta posibilidad de espacios contiguos. Yo puedo tener entonces un espacio contiguo, si hacemos un acercamiento aquí, yo puedo tener un espacio contiguo que tiene una forma geométrica determinada y otro que tiene las proporciones y geometría exterior parecida a este espacio. Sin embargo, el espacio dentro está conformado y puede estar conformado con otra geometría. Vamos a ver ejemplos al respecto de eso. Miren, aquí tenemos un isométrico. Vemos claramente en esta parte que hay un plano vertical y que funciona como un elemento divisor de lo que puede ser un espacio A. Repetimos, ¿no? Yo puedo tener un espacio, y lo trabajamos en isométrico, yo puedo tener un espacio A que es dividido por cuestiones de corte funcional y también formal y también constructiva. Entonces, yo tengo aquí un elemento, tengo un espacio A primero, en primera instancia, tengo un espacio A y por razones funcionales, voy a hacer una división. Entonces, utilizo un plano vertical que va de lado a lado y para poderlo relacionar, yo necesito de un paso. Ese paso puede ser de diferentes formas, de diferente tamaño y que obedezca y responda a una cuestión también de tipo estructural. No puedo abrir un paso así nada más porque sí. Vamos a suponer que sea el paso. Ahí está, mi plano vertical. Y en automático me está dividiendo el espacio A en dos, en una prima y en A biprima. Ahora, ¿qué es lo que dice de Cachín? Mi espacio A, aunque tenga una geometría parecida a esta, yo le puedo dar una solución espacial al interior diferente. Es decir, quiero que tenga una cierta forma circular para que el espacio tenga una continuidad visual, etcétera, y entonces, en consecuencia, yo voy a tener un espacio de estas características. Se da mucho el caso, por ejemplo, en espacios de conventos, de templos, por ejemplo, esto puede ser el camarín de la Virgen, etcétera. Por acá puede tener una cúpula, etcétera, y esto puede ser un vestíbulo o parte de la sacristía, etcétera, o una casa. Yo puedo tener aquí un vestíbulo y esto puede ser una habitación muy particular y jerárquicamente importante, y entonces vamos a tener muchas variantes importantes. Entonces aquí la geometría interior de los espacios verticales que conforman el espacio cambia de geometría. Y esto funciona como un plano divisor. Le vamos a anotar, ¿no? Entonces, en las posibilidades de espacios de relación contigua, vamos a tener muchos planos divisorios. Y estos planos divisorios es importante que los sepamos manejar. De tal manera, entonces, de que va a ser prácticamente el pan de todos los días en este tipo de soluciones. Tenemos esta otra opción muy interesante, ¿no? Y va ligado, las soluciones que vamos a tener van a estar ligadas al grado de continuidad que yo pueda tener, ¿no? Ahora, aquí vamos a poner, ¿sí? Los espacios contiguos pueden tener muchas variantes. ¿Sí? Presentan muchas variantes.
Obviamente, esas variantes obedecen al grado de continuidad, obedecen a esto, ¿sí? Aquí le vamos a poner, ¿sí? Obedecen al grado de continuidad que necesito o que se requiere. Y en ese sentido, se responde funcionalmente o formalmente y constructivamente. Entonces, esas variantes de solución, esta podría ser una, esta es otra, donde el otro espacio puede tener diferente manejo geométrico, o cuando yo quiero una continuidad sin mucho control, pero que me garantice una ricura en el espacio, puede ser esa que estamos viendo. Es decir, yo tengo otra vez un espacio A, tengo un espacio A en el cual yo necesito tener una separación de ciertas actividades o una pausa en el recorrido. ¿Sí? Este elemento, que es un elemento divisorio, va a funcionar y aquí empiezan a utilizar, fíjense bien, algunos elementos que ya vimos en lo que se refiere a la configuración espacial, que son los planos verticales aislados. Observan aquí qué papel está jugando el plano vertical aislado. ¿Sí? Yo tenía mi espacio A. Automáticamente, al disponer un elemento divisorio, me genera un espacio prima y una biprima. Es decir, por el hecho de haber estado en el mismo espacio, en el mismo continente, se da que el plano vertical aislado me permite una continuidad muy fluida por ambos lados. Observen, en esta disposición, porque yo lo puedo tener cargado a un lado y nomás garantizarme un paso por el lado izquierdo o derecho, o lo puedo dividir en dos, etc. Aquí una variante importante, el plano vertical aislado no llega hasta arriba, observen, y entonces eso me va a permitir que yo pueda tener eso que maneja en perspectiva el de Cachín, que es esto. Si yo tengo entonces mi plano vertical aislado aquí, dividiendo el espacio, observen qué es lo que pasa. Yo tengo entonces la posibilidad de relación espacial contigua y contigua por estos lados. Observen. Yo puedo pasar por aquí, izquierda, derecha, y observen, tengo una posibilidad de comunicación visual, voy a dibujar aquí un ojito, una comunicación visual muy interesante. O sea, aquí este espacio me sirve de barrera, no veo exactamente qué está pasando del otro lado, pero me deja ver tantito, me deja ver una sugerencia de lo que puede haber en el espacio A'. Y obviamente me invita de manera misteriosa a pasar por un lado o por el otro. Pero el hecho de ver parte del plano vertical de fondo, el plano superior de cubierta y los laterales que configuran el espacio, eso me permite continuidad, ¿no? Aquí hay una continuidad visual, anótenlo, continuidad visual, muy sugerente, ¿no? Esto nos pasa hasta a los seres humanos en nuestras relaciones, ¿no? Cuando una persona se muestra totalmente abierto, etcétera, pues dice, ya me lo sé todo. En cambio, hay personas que poco a poco se van descubriendo ante los demás. Y eso, bueno, hace atractivo la situación. Este plano vertical aislado, entonces, me permite esa continuidad de este tipo. Pero de ¿cuántas variantes pueden hacer ustedes? Sería interesante que me las mandaran y que ustedes las provoquen, las conciban en su quehacer. Bien importante entonces que vamos a ir terminando rápidamente estas opciones. Tenemos entonces el plano vertical que me permite eso que estamos comentando, pero miren, acuérdense que un plano vertical también se puede conformar y configurar con elementos lineales. Los elementos lineales me van a permitir, sí,
esa posibilidad de división y decir, ¿sabes qué? Esto es este espacio y el que sigue es otro, pero me permite comunicación visual. Ustedes completen gráficamente este análisis y se van a dar cuenta entonces de que marca la división porque funciona como un plano desde el punto de vista de la percepción gestal, me permite un paso físico y paso visual. Siguiente, ¿cómo puedo tener otra posibilidad? Simplemente que en el espacio A dividido por un desnivel en el plano base, automáticamente, así lo suba 3 centímetros o con un cambio de tratamiento de piso, automáticamente estoy generando esa posibilidad. ¿Al servicio de qué? Puede ser resolviendo algún aspecto funcional o resolviendo algún aspecto formal. Es decir, cuando hablamos de formal estamos hablando de qué intenciones expresivas se quieren tener en el espacio. En este caso, por ejemplo, si yo quiero el espacio A dividirlo en dos subiendo el plano base, díganmelo, qué principio ordenador, o qué, más bien, sí, qué principio ordenador puede utilizarse aquí y en qué momentos. Bueno, espero que lo tengan ustedes. Un ejemplo podría ser el presbiterio de una iglesia, ¿no? El hecho de subir el plano base, estamos en un plano A, el hecho de dividirlo subiendo el plano base, automáticamente me da jerarquía. Entonces, pero pueden ser muchos los propósitos, ya quedamos que pueden ser funcionales, formales y que se resuelven con algún acabado desde el punto de vista técnico-constructivo o dependiendo si hablamos ya de estabilidad del edificio. Hasta aquí dejamos entonces esta parte, vamos a continuar una siguiente parte para ver ya ejemplos de lo que son de los espacios contiguos y regresamos.